Vamos a conversarlos desde un punto de vista tanto policial como judicial, legal, si se quiere. Estamos aquí en el estudio con el general Kluber Aliaga, ex ministro del Interior. Bienvenido, RPP, general Aliaga. Con mucho gusto, encantado de estar en tu programa, Jorge. También está con nosotros el doctor Eduardo Roy Gates. Bienvenido a RPP. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches, general. ¿Cómo entender, general Aliaga, estas movilizaciones, manifestaciones que están tornándose ya en actos de violencia? Lo acabo de mencionar, han quemado comisarías, han quemado casetas de peaje, están atentando contra las viviendas de congresistas. ¿Qué está pasando en el país? Bueno, la hipótesis de trabajo sería que quiénes son los autores intelectuales y quiénes son los que financian y quiénes son los que promueven todo este acto de violencia, ¿no? Entonces, estamos viendo que es una cosa planificada, sistemática, que hay un financiamiento, hay una programación, hay una planificación, hay toda una campaña de difusión, de convocatoria, etcétera, y de aprovisionamiento de pertrechos para esto, desde avellanas hasta piedras y hondas, guaracas en el caso de la sierra. Una guaraca es prácticamente un arma mortal, ¿no? Nuestros antepasados utilizaban la guaraca para la guerra. Así es, lo hemos visto en el Cusco, y ataques viendo, a la policía con guaracas. Efectivamente, ¿no? Indudablemente son actos delincuenciales cometidos por algunos de los manifestantes, no todos, la gran mayoría no comete estos actos de violencia, es un grupo pequeño infiltrado normalmente en estas marchas, pero que desdibujan todo y lo que quieren es desprestigiar a la policía, desprestigiar al gobierno, etcétera, etcétera. ¿Y la policía está respondiendo adecuadamente? Por ejemplo, en el caso del intento de avance hasta el aeropuerto de Cusco, se vio que la policía terminó por replegarse. Bueno, vemos los esfuerzos que hace la policía por cumplir bien con su trabajo. Recordemos que la policía es una fuerza de paz, es una fuerza que garantiza la ley, el orden, la seguridad y está para preservar vidas, ¿no? La policía no está para matar a nadie. Ni siquiera los delincuentes, la policía trata de capturarlos vivos. Y hemos visto cómo se produjo la captura de Abimael Guzmán y los líderes senderistas fueron capturados vivos, vivitos y coleando, como dice en la jerga popular, por la policía. Esa es la verdadera intención de la policía. Indudablemente, en todos estos hechos lo que vemos es grupos que, asusando a la población, infiltrados en ella, agreden a la policía, atacan a la policía. Y en algunos casos han utilizado detonantes, explosivos hechizos, caseros, armas hechizas, y lógicamente ha generado la respuesta con mayor uso de la fuerza. Estamos viendo el caso de hoy día en Lima, donde la policía ha controlado en la manifestación y no ha necesitado hacer uso de ningún medio de fuerza. Exacto. Ese es el escenario ideal que todo jefe policial quiere, manejar una situación en paz, en orden y dentro de los parámetros de los derechos, del derecho ciudadano a protestar, ¿no? Muy bien, estamos también, lo habíamos comentado con Roy Gates, abogado penalista. ¿Qué tipo de delito están cometiendo quienes, por ejemplo, atentan contra la vivienda de un congresista? La queman, la agreden, ingresan a la vivienda y arrasan con todo. ¿De qué tipo de delito estamos hablando, doctor Roy Gates? Así es. Mira, Jorge, aquí hay una serie de delitos que están cometiendo estas personas. Lo primero que hay que entender es que el derecho a la protesta no es una carta blanca para cometer delitos contra las demás personas o contra otros bienes, ¿no? Entonces, acá pueden haber delitos de lesiones, delitos de daños a la propiedad privada, delito de homicidios incluso, ¿no? Y todos estos hechos tienen que ser reprimidos por la Policía Nacional y, en su caso, por las Fuerzas Armadas. Repito, no es una carta blanca para cometer delitos. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y ya lo has adelantado antes. Una persona que bloquea vías de comunicación, que impide la circulación de la población, que impide incluso la ejecución de obras privadas debidamente autorizadas, comete un delito de extorsión. Está regulado en el artículo 200 del Código Penal. Desde el año 2007, el delito de extorsión se amplió para considerar dentro de su figura típica a estos hechos de bloqueo de carreteras, vías de comunicación, que no se permita el uso de servicios públicos, etc. Y ese delito tiene una pena entre 5 a 10 años. Bien, y ha ido modificándose este delito, pero está regulado. Entonces, estas personas no son simples protestantes. Una cuestión es el derecho a la protesta pacífica, que tienen todos los ciudadanos, y otra cuestión es la comisión de hechos delictivos que tienen que ser debidamente investigados por la Fiscalía y, sobre todo, sancionados. No se puede permitir. Entonces, qué fácil es decir, la policía no debe reprimir. Por supuesto que debe reprimir,
¿Tú te imaginas un Estado que no reprima estos hechos? Sería imposible. La policía tiene que reprimir estos hechos. Y ahí entra otra discusión, el uso de la fuerza. ¿Hasta dónde va el uso de la fuerza? Y la policía y las Fuerzas Armadas tienen distintos niveles. Por ¿no? favor, me gustaría tratarlo desde dos ámbitos. Primero, el ámbito policial, general Aliaga. ¿Hasta qué punto la policía puede actuar y utilizar lo que decía el doctor Roy Gates, la fuerza? La fuerza se debe utilizar proporcionalmente. El ideal teórico de la policía es que no tenga que utilizar, por ejemplo, el arma de fuego. La persuasión, la disuasión. La disuasión quiere, si hay 5 manifestantes, el policía le pone 10 efectivos o 20 efectivos. Entonces los 5 manifestantes se inhiben de hacer algo porque hay un número fuerte de policía. No es necesario ningún acto de fuerza. Entonces, y si es que ya la policía no tiene más elementos y los manifestantes ya llegan a superar en número, etcétera, y utiliza otros medios, por ejemplo, los gases lacrimógenos, que no son para dañar o matar, sino son para disolver la muchedumbre tumultuaria, que luego se vuelve incontrolable. Entonces, claro, la estrategia es dividir al grupo para que sea más fácil de controlar. Entonces, se utilizan los gases lacrimógenos, los que no tenemos acá, los rochabuses, ¿no? Algunos otros medios en otros países utilizan hasta perros para que capturen a los que están haciendo actos de violencia. Bueno, el rochabús era muy común en cuanto a su uso en la década de los 80, por ejemplo. Claro. Entonces yo no me explico que ahora, frente a estos hechos de violencia que no son de ahora, y vienen de algunos años atrás, no se haya equipado a la policía. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de parte, ese es un buen punto, una responsabilidad política de los gobernantes. Los gobernantes hemos tenido una crisis sanitaria, inmediatamente compraron medicina, etcétera, inclusive con precios dudosos. Ahora estamos en una crisis de seguridad y no equipan a la policía. ¿Qué es lo que se quiere acá? Que haya más violencia, que haya más muertos, que las condiciones de gobernabilidad del país se pierdan. Acá lo que se exige es el equipamiento inmediato de la policía, con rochabuses, con los gases lacrimógenos adecuados, que no afecten a los manifestantes físicamente o que pongan en peligro su vida. La idea del gas lacrimógeno es disolver, es separar al grupo tumultuario para que sean más fácilmente controlables. Entonces, la estrategia general para controlar disturbios es evitar el choque directo, o sea, la confrontación entre policía y ciudadano. El policía no está para agredir al ciudadano. Inclusive cuando detiene, el policía tiene que utilizar técnicas de reducción, de fuerzas de reducir, no para hacer daño al ciudadano. Entonces, el Estado le debe proveer a la policía los elementos, el equipamiento necesario para que el policía no tenga que golpear al ciudadano. Podemos entender que uno de los grandes problemas entonces que tiene la policía en este momento es su falta de equipamiento. Falta de equipamiento es clarísimo y ahí sí hay responsabilidad de los gobiernos, no solamente sino de los anteriores. Importante. Doctor Roy Gates, ¿cuál es el límite legal para una intervención policial en estas circunstancias extremas, sin duda, que vive el país? Sí, claro, la policía, como mencionaba el general, tiene distintos niveles, ¿no? En primer lugar hay un nivel preventivo y luego hay un nivel reactivo. En el nivel preventivo, la sola presencia policial o de las Fuerzas Armadas, su sola presencia ya genera una disuasión. Después viene la verbalización, la advertencia de que se va a hacer un uso de fuerza. Si la persona que está atacando o que se resiste continúa, ya se puede pasar a un nivel reactivo. Y en el nivel reactivo primero hay un control físico, hay una utilización después de armas no letales o de fuerza no letal y en último lugar la utilización de fuerza letal. El gran problema es que la policía no cuenta con los medios para hacer utilización lo que de armas mencionaba no el letales. general Aliaga. No hay un equipamiento adecuado. Exacto. Esto penalmente, ¿qué pasa si un policía mata a un manifestante o llamado manifestante que lo ha venido a agredir, ¿no? Ahí el Código Penal tiene una causa de exención de responsabilidad penal. El que lo quiere revisar está en el artículo 20, numeral 11. ¿Qué señala esta norma? Que aquel miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú que causa muerte o lesiones graves a otra persona en uso reglamentario de su arma, ¿no?, está exento de responsabilidad penal. En realidad esa norma no era necesaria. Tenemos otras normas generales que regulan exenciones cuando hay legítima defensa propia o de terceras personas, cuando se actúa en cumplimiento de un deber, ¿no? Que podría ser el caso de un policía. Eso no era necesario, pero para que quede más claro, el artículo 20, numeral 11, regula específicamente que un policía o un miembro de las Fuerzas Armadas esté exento de responsabilidad penal. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario esto? Porque la policía, en realidad, y hay que decirlo, tiene temor de actuar a veces. ¿Por qué? Porque después, si ocasionan un homicidio
o una muerte o lesiones graves, estas personas después van a ser sometidas a un proceso penal y ahí viene un segundo problema, que el Estado no les brinda una adecuada defensa legal y pueden terminar presos finalmente. Entonces el policía se pone a evaluar. Presos por cumplir con su Exacto, deber. En ese este es el caso, problema. contener una Ese es el manifestación. problema, pero el problema es que el principio de autoridad en nuestro país está venido por los suelos. No se respeta a la policía y no se respeta a las Fuerzas Armadas. Eso no ocurre en otros países. En otros países, si viene una persona con un cuchillo a 20 metros, el policía está autorizado para matar. Acá no. Acá el principio de autoridad prácticamente no existe. Yo quisiera tocar un caso, y seguramente a usted, general Aliaga, le ha dolido mucho más que al resto de peruanos, la muerte de este policía que, teniendo la oportunidad de usar su AKM o su arma de reglamento, no lo hizo. No lo hizo precisamente porque fue atacado por una turba de ciudadanos que en un primer momento habían solicitado su apoyo porque allí se estaba produciendo un enfrentamiento. Entonces, estamos hablando de un policía, de una u otra manera, que prefirió incluso morir antes que enfrentarse a los ciudadanos. Yo creo que hay una gran responsabilidad y un gran poder del Estado, que es el Poder Judicial acá en el Perú. Se ha aplicado muy mal lo que ha dicho el doctor Roy, ¿no? En el sentido de que acá se pide que el policía, cuando hace uso del arma, lo haga en equidad de armas con el delincuente. Entonces el policía no tiene más que su pistola, el otro tiene una guaraca, una avellana o un palo, etcétera. Y vienen en grupo, no vienen solo, vienen en grupo a quitarle la vida o dejarlo gravemente herido. El policía reacciona con su arma y lo mandan a la cárcel porque no hubo la proporcionalidad de las armas. En la teoría de los países desarrollados no se exige que haya equidad. La fuerza del orden tiene que tener superioridad de armas. Si el delincuente tiene un fusil, bueno, el policía tiene que tener un tanque o tiene que tener un cañón. O sea, las fuerzas que protegen al Estado, que protegen a la sociedad, tienen que estar mejor equipadas y más armadas que los delincuentes. Lo dice la lógica. Pero se ha aplicado tan mal acá que han terminado presos miles de policías por cumplir con su labor. Y eso, imagínate, para mí me causa mucha pena lo que pasó en Bagua. ¿Cuántos policías dejaron sus fusiles, su arma, para no agredir a los nativos de la zona y terminaron siendo muertos a machetazos? O sea, es una vergüenza. Ya tenemos lecciones en las que la policía ha demostrado que no es una fuerza asesina, como dicen algunos asusadores. Es una fuerza que garantiza, al contrario, la vida. Esos policías no hicieron uso de su arma, pudiendo haberlo hecho, pero no fueron tratados en la misma medida, fueron salvajemente asesinados. Ahorita estamos viendo que los policías no son los que van a atacar a los manifestantes. Los manifestantes se acercan al aeropuerto y atacan a la policía, ¿no? Y se generan ahí los casos de los hechos fatales, que lamentamos. Yo te digo, yo no deseo la muerte de ningún peruano. Por supuesto. De ningún peruano. Por supuesto. ¿no? Ningún peruano más debería morir. Y lógicamente duele muchísimo que se quite la vida a un policía que está cumpliendo su labor, cuando ese policía no es ningún oligarca, no es ningún millonario, es un hijo del pueblo. Es un hijo del pueblo. Acá en el Perú, por ejemplo, el presidente es del pueblo, los congresistas son gente del pueblo, los ministros son gente del pueblo. Acá no hay gente de sangre azul o herederos de la monarquía o grandes oligarcas. Ahora los destinos del Perú están en manos de los peruanos. Sí, Y definitivamente. el gran tema que tenemos acá es el tema de la corrupción. Doctor, Entonces, sí. esas prédicas que tienen estos violentistas que generan la cultura y el odio no tienen sustento en realidad. Doctor Roy Gates, yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaba si el suboficial Sonjo utilizaba su arma de reglamento? 350 personas vinieron a atacarlo. Él prefirió dejar su arma a un costado y prácticamente ofrendó su vida para no dañar a un ciudadano, por más violento que se haya comportado. ¿Qué pasaba si él se defendía y utilizaba su arma de reglamento? Desde el punto de vista legal estaría perfectamente justificada esa acción. Como ha adelantado el general, en el derecho penal existe esta causa de exención de responsabilidad penal. Una de ellas es la legítima defensa. Y en la legítima defensa, antes se exigía que haya racionalidad del medio empleado y algunos jueces interpretaban que tenía que haber proporción en el medio empleado. Solamente puedo sacar un arma de fuego si el atacante me saca arma de fuego. Ahora, el Código Penal precisa que no se debe entender por racionalidad del medio empleado una proporcionalidad. No es que me tienen que sacar un arma de fuego para sacar un arma de fuego. Pueden sacar un cuchillo y yo puedo sacar un arma de fuego como, ya sea policía o incluso una persona particular. Correcto. En este caso venía una turba, se están superados numéricamente. El policía perfectamente estaba autorizado a sacar el arma de fuego. Y hay que tener en cuenta lo siguiente.
estas personas que se llaman protestantes o que algunos congresistas los llaman simples protestantes y que en realidad son delincuentes, en realidad están realizando una autopuesta en peligro de su propia vida, porque ellos saben que puede haber una reacción de la policía. Lo que ocurre es que después, cuando hay un fallecido, todos los políticos o un gran sector de los políticos salen a reclamar por esas personas supuestamente protestantes que han resultado muertas. No he escuchado, por ejemplo, a la congresista Cyril Bazán, por ejemplo, que es una de las que más está pegada a esta línea, reclamar por la muerte del policía Sonco. No la he escuchado. Nadie reclama por el policía. Todos reclaman por los protestantes que saben que están cometiendo actos vandálicos, ¿no? Y que se están autoexponiendo a un peligro de que la policía reaccione también con fuerza, pero lamentablemente la policía no reacciona. Estamos viendo, por ejemplo, en Cusco, y lo habíamos comentado, ¿no? Una turba que quiere avanzar hasta el aeropuerto de Cusco. No sabemos si lo quiere tomar, pero uno puede suponerlo, obviamente, porque obviamente, ¿cuál sería el objetivo de llegar al aeropuerto? Tenemos la experiencia de otros aeropuertos. Y ya ha ocurrido en otras regiones. Entonces, hasta el momento, ¿la policía ha reaccionado bien de su experiencia, general Aliaga? Yo creo que la policía está haciendo lo mejor que puede, sin el equipamiento que tiene, sin el número suficiente de efectivos, ¿no? La policía está muy mal equipada. Estoy seguro que la mayoría que ha sido desplazada de otro sitio está durmiendo en el suelo. Eso no lo valora. Cuando hay gente que está ideologizada con cultura de odio, no mira, tiene la estaca en los ojos y no mira lo que está haciendo su hermano policía, que es hijo de otro ciudadano del pueblo, de una comunidad campesina, rural, etc. Ese policía está durmiendo en el suelo y ha viajado para dar órdenes, no para matar a nadie. Entonces, ese discurso de odio no deja ver esas cosas y lamentablemente pretende tachar a todos los policías como si todos fueran malos. Habrán algunos policías malos y que son delincuentes inclusive. ¿Cuántos policías tenemos en la cárcel? Pero eso no descalifica a la gran mayoría de policías. Pero se tiene que individualizar la responsabilidad. Lógicamente, debemos individualizar si hay responsabilidad. Hay miles de policías que han enfrentado su vida por sacar adelante el país. Doctor Roy Gates, en términos legales, ¿la policía hasta el momento está actuando de manera correcta? Yo creo que ante este nivel de agresión que está recibiendo la policía podría actuar incluso de una manera más reactiva. Obviamente todos preferimos la vida, nadie celebra las muertes que han habido, pero hay que preguntarnos por qué han ocurrido esas muertes, quién ha provocado esas muertes, ¿no? ¿Quién asusa a esta población que muchas veces, te aseguro, Jorge, que ni siquiera sabe qué es lo que está reclamando? Muchas veces. Habría que preguntarle a cada uno de esos llamados protestantes si es que saben realmente qué piden. Claro, en el fondo están pidiendo ¿qué cosa? Un adelanto de elecciones y cierre del Congreso, pero el sistema regula que ante la vacancia del presidente de la República entra la vicepresidente y el segundo vicepresidente. Solo se convoca elecciones cuando entra el presidente del Congreso, en cuarto orden, ¿no? Pero eso es lo que regula. Lo que no les gusta es que esté ahora como presidenta la persona que la gran mayoría del país eligió. Lo que corresponde realmente es que la señora Dina Boluarte culmine. Yo no es que esté a favor de Dina Boluarte, pero lo que regula la ley es que Dina Boluarte, como vicepresidenta, tiene que culminar el periodo. Ahora, ella tiene que tomar una decisión. Ella tiene que tomar una decisión. O reprime y acaba con esto, o se va del gobierno y convoca elecciones. Pero legalmente corresponde que ella termine el mandato. ¿Qué reclama la gente? Adelanto de elecciones. Pero la mayoría de la gente le eligió. Entonces habría que preguntarnos si es que estos protestantes realmente saben qué cosa están pidiendo. ¿Quién los asusa? Obviamente hay algo que viene de atrás. Y sobre ese tema se han revelado algunos chats, ¿no?, de personajes que al parecer estarían asusando a colectivos y hablan de un ataque, si se quiere, estratégico, ¿no? Un ataque planificado, ordenado y con financiamiento, general Aliaga. ¿Cómo ve esta situación? ¿Estamos hablando entonces de un acto que quiere atentar contra el orden democrático y que ha sido planificado? Yo creo que en el ejercicio de nuestra soberanía se debe incorporar, ya sea como delito de terrorismo o traición a la patria, el financiamiento externo o con dinero ilícito en narcotráfico o del tráfico ilegal de madera o de minerales, actos de violencia de este tipo, ¿no? Entonces, si se le debe dar una pena mayor. Entiendo que debe haber financiamiento que viene de otros países,
Estamos viendo que a nivel de Latinoamérica son ciertas corrientes de izquierda que quieren tomar, digamos, el poder en todos los países. ¿Bolivia, Venezuela? Bolivia, Venezuela, hemos visto Cuba y hemos visto que nuestra historia nos enseña la injerencia que han tenido estos regímenes como totalitarios de querer imponer su ideología e imponer su sistema de gobierno en otros países. Entonces, el Estado tiene que esforzarse por evitar que esos fondos lleguen a gente que lamentablemente no tiene la ética, la moral suficiente y que se vende por unos centavos. Porque el peruano a carta cabal no va a hacer daño a su propia propiedad. ¿No? Un peruano no puede lastimar su aeropuerto. Los rusos destruyen los aeropuertos de los ucranianos, pero un peruano destruyendo su propio aeropuerto, destruyendo su propia posta médica, su propia comisaría, su propia ambulancia, no tiene lógica. Doctor Roy Gates, estamos hablando de un delito, por ejemplo, cuando nos referimos a estos chats, conversaciones de personajes que estarían buscando hacer todavía más crudo, más crítico este episodio de violencia que vive el país. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente esto puede ser considerado como actos preparatorios de posteriores delitos o incluso tentativas de posteriores delitos. Nuestro diálogo con el general Kluber Aliaga y con el doctor Eduardo Roy Gates. Escuchábamos a nuestro reportero y lo dice bien, son vándalos que están recorriendo, en este caso la ciudad de Cusco, atentando contra los locales comerciales, obligando muchas veces a personas a que salgan a protestar. Pero, general Aliaga, nos hacemos la pregunta, ¿por qué hay tan pocos detenidos? En Cusco solo hay una detenida, apenas. Entonces, ¿qué está pasando? Entiendo de que, bueno, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos una policía que no está bien equipada y ha sido maltratada por varios gobiernos. Entonces, es una policía que está moralmente debilitada, pero que sin embargo está dando la talla, está haciendo su esfuerzo. El equipamiento es tan pobre que me acuerdo cuando estuve jefe de región en Chiclayo, te comento, de que para hacer frente a estos disturbios rurales yo mandé a hacer unos arcos de metal con malla metálica, con malla metálica cruzada, de tal manera que no le pudiera caer ni una piedra a los policías. Los policías se ponían ahí protegiendo algún bien estratégico y le tiraban piedras. ¿Cuántas piedras puede lanzar un manifestante? 50 piedras, se queda sin brazo. Y no pasaba nada. Y los tenían a raya con gases lacrimógenos, ¿no? Entonces, si tuviéramos el equipamiento debido, ten la seguridad de que la actuación de la policía sería mucho mejor. Finalmente, quería agregar, ¿por qué es que se da estos hechos de que salen policías heridos? Porque el escudo que usan los policías, ese escudo acrílico, tiene una dimensión que te protege la cara, pero te deja abandonar los pies. Claro, y viene una roca de medio kilo y te destroza la canilla. Tú te proteges la canilla y regalas tu cabeza. Entonces, el equipamiento que tiene actualmente la policía es pobrísimo y es urgente darle el equipamiento adecuado. Tenemos imágenes de lo que está ocurriendo en Lima. Y doctor Roy Gates, legalmente, ¿qué puede hacer el Ejecutivo para defenderse frente a estos ataques? Porque aquí ya no hablamos de protestas ciudadanas, ya no hablamos de movilizaciones, son ataques a la propiedad pública y privada y además a los denominados activos críticos que tiene el país. Así es. Definitivamente lo que tiene que hacer un gobierno es garantizar la paz de todos los ciudadanos. Estos actos vandálicos en realidad están perturbando la tranquilidad de toda la población. En todo el país, ¿no? No es solamente un sector del país, es en todo el país. Entonces, el Ejecutivo lo que tiene que hacer es dotar de recursos a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, y poder brindar y autorizar y instruir bien de cómo es que tiene que ejercer el policía y el militar estos controles en este tipo de situaciones, ¿no? Lo que ocurre es que también no hay que dejar de tener en cuenta que acá esto escapa a un análisis estrictamente legal, hay un tema político. Acaba de renunciar el ministro de Trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Van a venir más renuncias? ¿Qué pasa si comienzan a renunciar todos los ministros? Yo creo que la presidenta en estos momentos se encuentra en una situación álgida y en donde va a tener que tomar una decisión si cede a estas presiones o si logra calmarlas a través de una negociación o a través de una represión. Muy bien, gracias por estar con nosotros. El general Kluber Aliaga, ministro del Interior, el abogado penalista, el doctor Eduardo